Me decía Pablo recién, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me decía un fallo justo. Un fallo justo, un fallo justo. A ver, los cinco acusados sobre los que había pruebas, perpetua para todos, ¿sí? Había un sexto, que es un tal Augusto Claramonte, 44 años, sobre el que no había muchas pruebas. En realidad no había pruebas. De hecho, llegó al juicio con falta de mérito, lo absolvieron. Carlos Burgos, 20 años, llegó acusado de ser el autor material del asesinato del bebé y de haber baleado, obviamente, a Carolina Píparo, a la madre. En el juicio, la propia Carolina, que lo había señalado, sí, de hecho, y lo había señalado la madre de Carolina, dijo, pará, yo creía que era Burgos, pero ahora que los veo, por cómo habla, por cómo gesticula de algunas facciones, no es Burgos, es Moreno. Usted es Moreno. Es Moreno. Ella misma. Entonces el fiscal de la causa, que el mismo fiscal de la causa fue el fiscal de instrucción, el doctor Romero, fiscal de la causa, el que instruyó, el que investigó la causa, lo envió a juicio preso a Burgos. Muchos fiscales, cuando sucede esto, que puede ocurrir, no era, igual acusan en el juicio para quedar bien. El doctor Romero dijo, no, quedó claro que no es, para mí no es, y no lo voy a acusar. Y tampoco la querella. Tampoco la querella, no lo acusaron. El tribunal condenó a Carlos Moreno como autor material, a Miguel Silva como el marcador, el que entró, que quedó registrado en el banco marcando a Carolina, un tal Luciano López, de 20 años, que es el que manejaba la moto. Juan Manuel Calvimonte, de 25 años, como integrante de la banda, y Carlos Jordán Juárez, 45 años, el jefe de la banda. Perpetua para todos. Pues fue un fallo justo. Perpetua al español. Hoy nos explicaba el doctor Burlando, 35 años. Sí, yo escuché a Burlando hablar de 35. 35 años. Sablo Robledo Puch. Sí. Yo no conozco a alguien más que... ¿Hay muchos de 35 años en Argentina? Ahora, a partir de la reforma que se hizo, de 25 se subió el máximo a 35, sí, tengo entendido, por lo que ahora sí están condenando. Saquémosle, hagamos 25. ¿Hay alguien que ha estado 25 años preso en Argentina? Pienso en Robledo Puch. A ver, lo que pasa es que cuando ingresa, le corresponde la libertad condicional, a los 16, 17 ya tiene libertad condicional. Claro. En este caso, me explicaba un abogado, no corresponde la libertad condicional. ¿Por qué no? Por el tipo de calificación, porque es homicidio, crímenes causa, por cómo se calificó el hecho, no le va a entrar la libertad condicional. Y van a tener que estar 35 años en prisión. En algunos casos más de la mitad de su vida. Sí, por ejemplo, el autor material, 20 años tiene. Actualmente 20, 21 años. Va a salir a los 55 años más de la mitad de su vida preso. Y se lo merece. Pero por supuesto. Después el otro punto. Así. El otro punto que se discutió y mucho, a ver, seguramente usted, yo que no entendemos mucho de derecho, podemos decir, es una barbaridad, pero se aplicaba así. A ver, el tema de si era homicidio el bebé o no era homicidio. Ojo que los fallos anteriores, la mayoría de los fallos anteriores, en situaciones de estas características, una mujer baleada, embarazada, era en la tentativa, si no se muere, o homicidio en el caso de que se muera la mujer, pero no se tiene en cuenta como homicidio. No se consideraba persona al por nacer. En el caso de matar a una persona por nacer. En este caso se analizó el fallo, la situación, tanto la querella como el fiscal entendieron que es un homicidio el del bebé y el tribunal entendió lo mismo, es un homicidio. Esto es muy importante porque la jurisprudencia hasta ahora no defendía al por nacer en el derecho penal. Ahora sí. Y no es un aborto, cosas que se fueron planteando. Fue un homicidio. Doctor Rubén Carrazone, abogado de Burgos. ¿Cómo está, doctor? Gracias por venir. Antes de hablar del caso particular de su defendido, ayúdenos técnicamente a explicar esto que está diciendo Pablo, que está adelantando. ¿Se logró que el bebé no nacido sea considerado persona? Persona. Porque este fue un juicio paradigmático, ya ha cambiado la legislación de seguridad bancaria y ahora cambió nada más y nada menos que la jurisprudencia. O sea, sí, hasta el momento esto no hubiese sido... ¿Hasta ayer cómo era? Era un aborto. Un aborto. Un aborto.
Era un aborto. O sea, Sería una tentativa de homicidio o aborto, pena sensiblemente menor. mucho menor, por eso... ¿Y qué cambió para que el tribunal pueda hacer eso? Considere persona, puesto que en realidad no cabe ninguna duda, a nadie se le podría ocurrir que la muerte de Isidro no sea producto de la agresión a la madre. Eso está fuera de discusión. Sí. Lo que sí estaba en discusión era, como la agresión fue dentro del seno materno, aún para la ley penal no es considerado persona. Eso decía la jurisprudencia hasta hoy. A partir de ahora, en casos como este, las personas por nacer en las condiciones que estaba Isidro son consideradas personas. A partir de este fallo. Ya, a partir de Pero fallo. me parece esto está bueno para verlo hacia futuro. El delincuente que golpea y da, a ver, no un delincuente de la calle, un asaltante. Cualquiera. Un hombre que Violencia golpea, familiar, violencia de se da género, muchas tanto que veces. se habla. Un tipo le pega a la mujer que está embarazada, también está lastimando a la criatura. Por supuesto. Con este fallo cambia eso, porque de allí la importancia. Quiere decir que es doble el delito. Es doble el delito, ¿no? Es la lesión o la muerte madre. o la tentativa de contra la madre y contra Y la por lesión nacer. al bebé. Claro, exactamente. Hasta ahora hubiese sido un delito mucho menor si se consideraba aborto. El tribunal, creo que con razón, ha considerado que esto es un homicidio porque a nadie le queda en duda Bueno, que esto de era- este caso que hay hicieron una persona. de todo esto que uno tiene la sensación, como bien dice Pablo, de que hubo justicia, hay un elemento o una persona que aparece al costado de todo esto, que es su defendido. Estuvo en la escena en la escena hasta el tercer o cuarto día de juicio, o sea, hasta el tercer o cuarto día de juicio, Burgos tenía la reclusión perpetua sobre su cabeza. Era el autor material. Era el autor material. Lo Hasta de- que la propia Carolina Píparo y la fiscalía y la querella privada, hasta que los abogados de Píparo dicen no era él. Claro, hubo Era un Moreno. quiebre fundamental. En realidad, a nadie le cabe en duda que la reina de las pruebas, como vengo reiterando en varias oportunidades, es el testimonio de Carolina. No cabe ninguna duda. ¿Y la madre también no fue importante? No, pero el tema es que la madre decía que fue Burgos. Sí. En ese momento. Sí. La reina de las pruebas es Carolina Píparo. Ella dijo Burgos no fue. Pero esto se ve corroborado por un montón de otras pruebas que lo sacaba Burgos. Sí, yo lo recuerdo todas las mañanas usted diciendo eso. Espere, ¿vamos a escuchar a su defendido? ¿Cómo no? Y ampliamos el tema. Así ¿Cómo no? hablaba Burgos. Como yo lo dije en un principio, era inocente y bueno, gracias a Dios se demostró mi inocencia y nada, quiero disfrutar de mi familia, a pesar de 3 años que no la disfruto, quiero disfrutar de mi familia, está bien, y cuando quieran hacerme algún reportaje yo voy a estar, quiero disfrutar de mi familia nomás. ¿Quiere hablar con Carolina Píparo? ¿Qué le diría a Píparo? Que sea fuerte y que siga para adelante. Empezó el proceso, vos eras al que apuntaban todos como el tirador. ¿Cómo viviste ese tiempo? Lo único que me gustaría a mí que como con todo el respeto, como me ensuciaron, que me limpie, porque yo era una persona inocente desde un principio. Lo acaban de absolver la justicia, Burgos. Por la justicia, porque la justicia a mí no me dejó, la justicia a mí no me dejó adaptarme, trabajar, nada. Bueno, pero acá estoy, ahora voy a empezar una nueva vida con mi familia. ¿Cómo era estar en la cárcel considerado un matabebé, como le decían a ustedes? ¿Cómo era en la cárcel ser humano? Un infierno para mí. Pero bueno, día a día batallé y si estoy en pie y me voy con mi familia acá caminando, demostrando mi inocencia. No, siempre fui con la frente bien alta. ¿Hablaste con Moreno, ahora considerado el automatel? ¿Qué te decía Moreno, por ejemplo? Ah, no tiene cara. ¿Es un qué? No tiene cara. Usted dijo que no había visto esto. No, porque estaba haciendo unos trámites administrativos. ¿Cómo es la vida de Burgos ahora? ¿Ahora? Sí. Bueno, mire, tiene pocas horas de estar en libertad, me acompañó hasta un programa Canal Vecino y volvió a La Plata a encontrarse con su madre y esperemos que su vida se encamine por un estudio, por el trabajo y que haga una vida alejada del delito. Sobre el resto del fallo, ¿usted qué piensa, doctor? Mire, yo le soy sincero, es un fallo con condenas durísimas, ¿verdad? Pero no me corresponde a mí opinar sobre personas a las cuales no he defendido. Yo solamente creo que me corresponde opinar únicamente por lo que le pasó a Burgos, puesto que en la demás defensa no he tenido injerencia, motivo por el cual no sé si está bien o está mal, sinceramente. No, pero usted conoce el juicio, conoce el expediente. Sí, mire, estoy desde el inicio en este juicio. ¿A usted le sorprende los 35 años? No, porque se veía venir, o sea, a nadie le puede sorprender. A nadie le puede sorprender este fallo, puesto que se venía a venir desde el inicio. O sea, se podrán compartir los argumentos o no, pero se veía venir. Yo estoy en desacuerdo con la pena de muerte. Absolutamente en desacuerdo. Yo también, imagínense.
Pero Mira, les aquí pregunto hubiese- a los dos. Mira, un segundo. Si en Argentina hubiese pena de muerte, ¿hoy se hubiese aplicado? Yo estoy igual, para mí... Yo estoy en contra, pero pregunto. Estos delincuentes tienen que morir en la cárcel. No, estamos todos los tres Yo en le quiero dar un desacuerdo con la pena de ejemplo, muerte. sí. Pero pregunto, si hubiese pena de muerte, ¿hoy se hubiese Es un delito aplicado? gravísimo. Bueno, suponiendo Pero no hay. que hubiese pena de muerte, menos mal que ustedes están en desacuerdo, que yo también. Yo estoy en desacuerdo. Pero ¿qué hubiese pasado si en este caso, la señora Carolina Píparo hubiese fallecido? ¿Sabe lo que pasaba? Burgos pagaba el homicidio de Isidro. Pagaba el homicidio. Y si hubiese habido pena de muerte, Infalible. Burgos, una persona inocente. por supuesto, sin duda, no, claro, por eso por no supuesto. tiene que estar la pena de ¿Puedo muerte. pedir una sí. explicación muy breve a Sí, partir de lo que estábamos hablando al principio? Recién un abogado me comentaba que en este caso no tienen condicional porque se aplica el artículo Sí, 14 sí. del Código Penal. De todas maneras, recién otra abogada me dice... hasta que no se reforme la ley de ejecución de la pena, todo condenado por cualquier delito puede pedir salidas anticipadas. Sí, puede Entonces, pedir que se la a concedan ver. otra cosa. Puede pedir que se la concedan ¿Por qué? otra ¿Qué cosa. A el estos 14? condenados no se le va... ¿Qué es el 14? No, Somos alumnos de cuarto grado del ¿Qué es penal, el ¿no? 14? Para la Porque condicional. estamos hablando del Para la procesal condicional. penal bonaerense. Son Código penal. ¿El penal claro. nacional o el procesal bonaerense? No, el Código Penal. El penal nacional estamos El hablando. Código Penal es nacional. Sí. Ahí habla sobre el tema de la libertad condicional. O sea, usted puede pedir los beneficios. Que se lo consideran es otra cosa. O sea, Bien. pero me parece a mí que No, lo que hoy- pasa es que tenemos pánico con los jueces, ¿vio? No, mire, me parece que hoy, no sé quién es la juez de ejecución, pero hoy ya hablar de la condicional me parece un poco apresurado. Esto decía Carolina Píparo. Que estoy más que conforme con el fallo, con la sentencia que reflejó todo lo que vivimos en 2 meses, que los jueces vieron todo lo que nosotros vivimos a través de estos 2 meses, a través de las pruebas, o sea, sobre todo vieron el dolor que nos causaron, el dolor que nos siguen causando. Y bueno, esta es una primera instancia que para nosotros es muy importante. La herida y la ausencia de Isidro no la cierra ninguna sentencia ni nada, pero los culpables tenían que estar sentados ahí y tienen que pagar por lo que hicieron. Siempre esperé que alguno se quiebre y diga exacto lo que pasó. Esperé si alguno tenía para decirme que no fue a matar, que fue a robar, y evidentemente no, ninguno se arrepintió. Vivieron el juicio de una manera muy relajada, muchísimo más que yo. Tuvieron todas las garantías, tuvieron defensas realmente espectaculares. Condena ejemplar, no, yo creo que es lo que merece una persona que quita la vida, que es lo más sagrado que tenemos. Y eso es lo que, o sea, la condena, el ejemplo acá tiene que ser la efectividad de la pena, no una condena ejemplar. Yo no pido una condena de 90 años ni de pena de muerte. Yo pido, le dieron 25 años, pido que se ratifique esa condena y que se cumpla. Que no es un hito ni una... No lo fue, lamentablemente no lo fue, porque pasaron 3 años y siguió muriendo mucha gente. Y tuvo que morir Isidro para que nosotros ataquemos la modalidad salidera o para que hagan una ley de salideras. O sea, ¿qué se hacía con las 4.000 salideras anteriores, con las 5.000 del año anterior? O sea, no creo que debamos esperar un caso tan atroz, ni tengamos que esperar muertes para considerar un caso importante, como incluso se dijo en el juicio. O sea, mi caso tal vez se investigó más porque se consideró importante. Las otras 2 salideras que se jugaron en mi juicio fueron antes cometidas por algunas de las mismas personas y no se consideraron importantes. A la mañana sí.